Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, ya sea física o virtualmente. La biblioteca agradece mucho la colaboración para estos eventos y pues sin más preámbulo, les doy la palabra a los ponentes y a la moderadora. Gracias. Bueno, nos da mucho gusto contar con todos ustedes y darles la más cordial bienvenida a nombre de la Universidad Iberoamericana León a través de la Coordinación de Incidencia Social, el Programa Universitario de Derechos Humanos, la División de Ciencias Sociales. ¿Sí se escuchó? ¿Sí? La División de Ciencias Sociales y Humanidades, el Cuerpo Académico en Desigualdad y, bueno, el área de reflexión universitaria y la Biblioteca Jorge Bertis Campero. A nombre de todos ellos les damos la más cordial bienvenida para dar inicio a la actividad de panel que se llama ¿Qué pasa en Centroamérica? Realidad o reto más allá de la frontera sur. Está enmarcada dentro de la jornada Los Jesuitas en la defensa de los derechos humanos. Y esta jornada de los jesuitas en la defensa de los derechos humanos está conmemorando el 33 aniversario de la matanza de los jesuitas en San Salvador el 16 de noviembre de 1989. Para ello, para hablar acerca de lo que está pasando en Centroamérica y principalmente en El Salvador, tenemos con nosotros al doctor Otón Partido Lara, académico de la Ibero León, y a distancia tenemos al doctor Edgar Baltasar Landeros, de México Unido contra la Delincuencia, Asociación Civil No Lucrativa. Como la dinámica es de panel, le vamos a dar primero la palabra al doctor Otón Partido Lara, quien es doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, con mención honorífica. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la UDLA de Puebla y la maestría en Sociología Política. Gracias. Y la maestría en Sociología Política en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Su tesis de posgrado, La participación ciudadana en el DF, un análisis de sus normas e instituciones, fue publicada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, anteriormente conocida como DF. En la administración pública, laboró en distintas dependencias del gobierno capitalino entre 1998 y el año 2000 y 2005-2006, siendo subdirector de la participación ciudadana en el Centro Nacional de Prevención del Delito, perteneciente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fue docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Publicó en libros colectivos, revistas especializadas, portales electrónicos de noticias y colaboró con organizaciones de la sociedad civil. Ha sido conferencista en encuentros realizados por la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECI, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y Cartagena de Indias, Colombia, así como la Sociedad Latinoamericana de Criminología, SOCLA, en Quito, Ecuador. En 2016, realizó una estancia de investigación en la Dirección de Prevención del Delito del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. Actualmente es coordinador de la maestría en Política y Gestión Pública en la Universidad Iberoamericana León, donde también es editor de la revista Epigeia del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades. Bienvenido. Muchas gracias. Vaya responsabilidad presentar este tema, que son unas jornadas muy importantes por la importancia histórica que tiene Illacuría para los jesuitas y todo lo que él representa, y lo que representa su lucha. Agradezco mucho a la maestra Alicia Salud, que además es salvadoreña, entonces habrá muchas cosas que comentar ya cuando comencemos. Si le damos a la presentación, por favor. Bueno, en realidad la parte inicial de estas jornadas tiene que ver con ubicar en el contexto
el asesinato de los jesuitas en 1989 en El Salvador. Aquí vemos parte de la constante que han sido las políticas de Estados Unidos hacia América Latina, y aquí podemos ver la ilustración de un gran gendarme, pues con su gran garrote, imponiendo su voluntad en los países de América Latina, ¿no? Y esto inicia, desde luego, desde la misma fundación de Estados Unidos, los primeros años, con la doctrina Monroe y el América para los americanos, la doctrina del Big Stick, que no abundaré mucho porque ya lo llevan en sus distintas materias, pero es la doctrina del gran garrote, y la doctrina de la contención del comunismo, que es donde propiamente inicia toda esta visión de Guerra Fría que se proyectó de Estados Unidos en la región latinoamericana. En los 60 se trató de hacer un programa que se llamó Alianza para el Progreso, muy similar al Plan Marshall, que era un plan de cooperación económica, pero a través de los años se fue decantando en asistencia militar y nada de cooperación para el desarrollo y cooperación económica, ¿no? Entonces, sí podemos decir que las políticas de seguridad en la región, en todos los países de la región, tienen esta impronta militarista de la doctrina de seguridad nacional que después también tomó mucha fuerza en el periodo de Nixon y de Ronald Reagan. Siguiente, por favor. Bueno, hay explicaciones geopolíticas para ello. Centroamérica tenía gran importancia estratégica porque conectaba el Océano Atlántico con el Pacífico. Entonces, desde el siglo XIX, Estados Unidos trató de financiar un proyecto para construir un canal interoceánico. Entonces, había tres opciones. La primera era México, que afortunadamente no prosperó, que en realidad tenía que ver con lo que ahora se conoce como el corredor transísmico, que es Coatzacoalcos y Salina Cruz, son 200 kilómetros los que separan. La segunda opción era Nicaragua, pero no necesariamente era una opción viable, aunque hay un lago acá importante, porque es un área volcánica. Y la tercera opción era Panamá, que Panamá era en aquel tiempo parte del territorio colombiano. Entonces, prácticamente Estados Unidos, en cooperación con Francia, secesionaron el territorio de Panamá e hicieron una independencia artificial, porque, bueno, todo esto pertenecía al virreinato de la Nueva Granada. Siguiente, por favor. Esto se unió también con los intereses económicos de los Estados Unidos en el área. Y aquí tiene mucha importancia una empresa llamada la United Fruit, que exportaba distintos elementos agrícolas, banano, café, azúcar, y que tenía presencia en todos los países de la región. De hecho, aquí en este mapa ustedes pueden ver la presencia que tenía esta empresa. Y bueno, miren, muchas de estas regiones son poco conocidas, pero son muy importantes. Por ejemplo, la Martinica, que es una pequeña isla que estaba acá, fue uno de los principales productores mundiales de azúcar, entonces era un activo importantísimo para Francia. Muchas de las grandes ciudades europeas y las norteamericanas se beneficiaron con la pujanza de los productos agrícolas, ¿no? Entonces, esto fue muy importante porque por un lado estaba el interés de conectar el Atlántico con el Pacífico, pero por otro lado, proteger los intereses económicos de las grandes empresas transnacionales, en este caso la United Fruit. Entonces, en este sentido, la política exterior de Estados Unidos se abocó a proteger la estructura latifundista de los países latinoamericanos. Ese fue el objeto principal de la política norteamericana, ¿no? Y precisamente una de las ideas era bloquear cualquier reforma, cualquier cambio social que revirtiera esta concentración de la tierra en pocas manos, ¿no? Entonces, muchos países de la región se encontraron con la desafortunada situación de venir de una estructura colonial profundamente desigual, prácticamente a saltarse al neoliberalismo, sin pasar por un proceso de industrialización que sí vivieron países más grandes como México, como Brasil o como Argentina, ¿no? Pero la condición de Centroamérica fue muy distinta. Siguiente, por favor.
Bueno, y digamos uno de los eventos traumáticos de este intervencionismo de Estados Unidos en América Latina fue el golpe de Estado en Guatemala, porque precisamente Jacobo Arbenz lo que quería hacer era una reforma agraria, quería construir un puerto y dominarlo, que el Estado Nacional lo dominara, y también quería construir vías férreas. Entonces esto era inaceptable para los Estados Unidos y para la United Fruit, que controlaba los elementos principales de la estructura económica. Desafortunadamente, el golpe de Estado a Arbenz generó 30 años de guerra civil, más de 300,000 muertos por causa de la guerra civil, y además radicalizó terriblemente las posiciones, ¿no? Hubo muchas posiciones en toda América Latina que se dieron cuenta que a través de una lucha institucional democrática pues iba a ser difícil promover algún cambio. Entonces esto alentó, digamos, la polarización desde los dos extremos, ¿no? Desde la izquierda y la derecha. Bueno, adelante, por favor. Este es un mapa de la United Fruit, de las frutas comerciales y navieras, que, bueno, parecería un mapa comercial, pero es mucho más que un mapa comercial, porque es un mapa geopolítico, que además ilustra muy bien por qué era importante Centroamérica. Para llegar, por ejemplo, de Miami a California, era muy fácil, era mucho más fácil y más rentable transitar por barco, cruzar el canal de Panamá e ir del otro lado, ¿no? Entonces, esto era esencial porque recordemos que el siglo XIX, siglo XX, Estados Unidos estaba en un vertiginoso proceso de industrialización para el cual no necesariamente había instalada toda la estructura férrea. Además, por barco puedes transportar muchas más cantidades que por tren. Entonces, esta era una zona crítica para los Estados Unidos, porque además si era intervenida por el bloque opositor, que era la Unión Soviética, eso podía generar un problema serio en la cadena de suministro, ¿no? Entonces, esto explica muy bien cuál era la importancia geopolítica de la United Fruit. Adelante, por favor. Bueno, aquí tenemos una imagen muy rápida de la secesión de Panamá, 1902, que además fue una cuestión ilógica y humillante porque un representante francés y uno norteamericano acordaron la independencia de Panamá, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y en términos de seguridad, se hizo una estructura, una gran estructura militar que fue la Escuela de las Américas, que todas y todos los internacionalistas deben conocer muy bien que fue la Escuela de las Américas, porque fue un centro de adoctrinamiento militar dirigido por el Pentágono, por el Departamento de Defensa, e impulsado por el Departamento de Estado, que es como la Cancillería, y la CIA, ¿no? Cabe señalar, por otra parte, que el tema del golpe de Estado a Guatemala tuvo que ver con que buena parte de los políticos tenían intereses corporativos en la United Fruit, los primos John Foster Dulles y Allen Dulles, entonces pues prácticamente tenían esta estructura de terror al servicio de los intereses corporativos. Bueno, entonces esta Escuela de las Américas se estableció en un centro neurálgico, que fue el Canal de Panamá. Y ahí funcionó desde 1946 a 1984. Se adoctrinaron a 83,000 oficiales militares de todos los países de América Latina, incluidos dictadores de la Junta Militar Argentina, de Bolivia, Guatemala y Panamá. Y desde luego en El Salvador, como vamos a ver más adelante. Y por otra parte, digamos, uno de los efectos no planeados, pero que evidentemente ocurrieron, es que estructuras del crimen organizado también fueron adoctrinadas en la Escuela de las Américas, ¿no? Por ejemplo, el líder Z, Lascano, tuvo formación militar en Virginia, ¿no? Entonces eso hace doblemente peligrosa su acción, porque él tenía pues todo el know-how de las fuerzas militares. Y bueno, lo que hacían pues era enseñar tácticas civiles y militares de contrainsurgencia, incluidos manuales de tortura y guerra psicológica. Digamos que a raíz de la presión política, esta Escuela de las Américas se trasladó a Fort Benning, Georgia, pero pues prácticamente siguió haciendo estas actividades de adiestramiento para las fuerzas militares y de seguridad en toda América Latina. Siguiente, por favor.
Siguiente. Bueno, según un comentarista que se llama Carlos Barrachina, la cooperación norteamericana en temas de seguridad era de 4 tipos. Una, proporcionar materiales y maquinaria a la industria militar y de seguridad, hacer una transferencia directa de equipos, helicópteros, por ejemplo, aparatos y tecnología, ayuda en la producción y entrenamiento de personal, ¿no? Entonces, el adiestramiento en la Escuela de las Américas tiene que ver con el entrenamiento de personal. Y en lo general, la ayuda se destina principalmente a propósitos militares. Hay una cuestión, un episodio que puede narrar bastante bien esta cuestión. El presidente Pastrana en los 90s se dio cuenta que el problema de la violencia en Colombia era un problema multifactorial y esencialmente social. Entonces ideó un plan, pues, de reconstrucción de Colombia para sobrevivir el conflicto armado más prolongado del hemisferio. Entonces lo que hicieron los Estados Unidos fue eliminar persistentemente todos los componentes de desarrollo que tenía el Plan Colombia para dejarlo en un plan esencialmente militar. Y aquí están los números. Del total de 860 millones de dólares que se destinaron al Plan Colombia, ustedes pueden ver que 519 millones fueron asistencia militar, 123 asistencia policial, una décima parte al desarrollo alternativo, la mitad de eso a la ayuda a desplazados y en menor medida a derechos humanos y reformas judiciales, ¿no? Pero prácticamente los componentes de la cooperación norteamericana son militares, al igual que ocurrió con la iniciativa Mérida en México. Adelante, por favor. Bueno, entonces, el intervencionismo de Estados Unidos en América Latina, pues prácticamente tocó de manera directa o indirecta a todos los países del área, ¿no? Aquí tenemos un repaso: Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, fotos de Henry Kissinger, que era el secretario de Estado con los dictadores, ¿no? Porque en buena medida algunos de estos golpes fueron directamente, y está comprobado, orquestados por las embajadas de Estados Unidos y por la CIA, como ocurrió en el caso de Guatemala, que ya mencionamos, y también en el caso de Chile. Desafortunadamente, estos personajes, grandes personajes de la Iglesia, como Arnulfo Romero e Ignacio Ellacuría, pues fueron víctimas de estas políticas de seguridad, porque en buena medida la acción de los jesuitas tiene que ver con asistir a los más pobres, pero también trabajar en la reducción de las desigualdades y sí tener una voz protagonista en contra de estas cuestiones. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, el tipo de violencia que ha promovido el gobierno de los Estados Unidos se podría reducir en 3 grandes ramificaciones, y esto puede ser un factor que podemos identificar en distintos países de América Latina. Por un lado, las fuerzas militares y policiales hicieron actividades de tortura, de espionaje, de persecución. Recuerden ustedes que la contrainsurgencia fue un objetivo declarado de seguridad. Entonces esto tuvo que ver con violencia política. Luego, el segundo apartado tiene que ver con paramilitares y escuadrones de la muerte, que de algún modo es la parte oculta o la parte subrepticia de la cooperación estadounidense en los países de América Latina, que es formar tropas irregulares para el control social de distintos territorios, ¿no? Entonces, con esa lógica surgieron especialmente los escuadrones de la muerte en El Salvador, que finalmente fueron los que han tenido alguna responsabilidad en la persecución de líderes políticos, ¿no? Hay que decir que también el discurso anticomunista no distinguía tanto si sus opositores eran marxistas o no. Todo lo que fuera un desafío a la estructura latifundista de los países latinoamericanos era ferozmente perseguido por las fuerzas de seguridad. Y la tercera ramificación, aquí la pueden ver ustedes, es la delincuencia organizada. Los caidiles también, que es una estructura militar en Guatemala,
fueron reclutados por los Zetas y algunos de estos jaiviles tenían entrenamiento en la Escuela de las Américas. Entonces, estos son los tipos de actores de la violencia, y si ustedes revisan los informes de derechos humanos de Perú, de Colombia, de Guatemala, por ejemplo, de Chile, van a ver de forma repetida estos patrones que son muy importantes para entender cuál es el núcleo de la crisis de derechos humanos que han enfrentado nuestros países desde hace décadas. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora, digamos que se ha transformado un poco el rostro de la violencia. No necesariamente es violencia política, pero persiste la violencia. Aquí vemos una nota que dice: Estados Unidos financia paramilitares en El Salvador para ejecutar ilegalmente a miembros de los maras, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estas fuerzas irregulares? Bueno, pues que los estados formales, que los estados legales no tengan que pagar ninguna sanción por violaciones a los derechos humanos, ¿no? Digamos que son los que le hacen el trabajo sucio a la preservación de estos regímenes latifundistas, ¿no? Curiosamente, Estados Unidos siempre habla de democracia y de derechos humanos, pero pues debería darles vergüenza porque no han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José, es el instrumento de derechos humanos más importante del continente, y tampoco la Corte Penal Internacional. Entonces, Henry Kissinger, que tiene una participación mostrada en los golpes de Estado de América Latina, no puede ser judicializado porque Estados Unidos no reconoce la jurisdicción ni la competencia de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, en los hechos, los funcionarios son impunes, pero además, casos como el de Colombia, casos como el de El Salvador, han sido laboratorio para exportar conflictos a otras partes del mundo. Uno de los que orquestó los escuadrones de la muerte fue John Dimitri Negroponte, que después fue comisionado por los Estados Unidos a Irak, a hacer lo mismo exactamente, ¿no? O sea, formar fuerzas irregulares para suprimir disidentes políticos en Irak. Y además el objeto económico en aquel tiempo tenía que ver con el petróleo, ¿no? Con el dominio y los ingresos multimillonarios que Estados Unidos tiene en Irak sobre el petróleo. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué tiene que ver toda esta historia de Yacuría y los sacerdotes jesuitas? Lo vamos a ver, voy a leerles algo muy rápidamente. Apenas ahora se pudo judicializar a uno de los coroneles de las fuerzas del Salvador que participó y planeó directamente la ejecución de los sacerdotes jesuitas. Se trata del coronel Inocente Montano, que era viceministro de Seguridad en El Salvador y que vivía en Estados Unidos. Había sido protegido por Estados Unidos hasta que decidieron extraditarlo, pues un poco para minorar la presión política, y le dieron en una causa fundamental de derechos humanos 133 años de prisión. Esto fue en la Audiencia Nacional Española, y bueno, básicamente la idea jurídica que tomó la Audiencia Nacional Española es que los crímenes de lesa humanidad tienen importancia universal, entonces es por eso relevante judicializarlos mundialmente, ¿no? Lo cual puede ser un precedente jurídico muy fuerte, muy potente para castigar violaciones graves a los derechos humanos. Siguiente. Bueno, ¿y de dónde sale toda esta información? ¿O qué es lo que hay que hacer tal vez como nuevas generaciones? Investigar, investigar e investigar. ¿Cuál ha sido la participación del gobierno de los Estados Unidos en los episodios de guerra sucia de nuestros países? Y quizá uno de los grandes, de los mejores instrumentos, de las mejores herramientas, es el National Security Archive, que es una iniciativa que tiene un académico llamado Peter Kornbluh, que se puede consultar en internet, y es un repositorio de información desclasificada, en donde pues casi en voz de los Estados Unidos se explica cuál fue la participación de la institucionalidad norteamericana en los golpes de Estado y las estabilizaciones en el continente. Y otra fuente muy importante son los informes nacionales de memoria, que se han hecho en buena parte para restañar
las heridas del pasado, pero para recuperar la institucionalidad después de décadas de dictadura que se vivieron en el sur de América. Siguiente, creo que ya debe ser el último, ¿no? Sí, ¿verdad? Creo que ya es el último, ¿no? Sí. Bueno, si quieres le dejamos en la última y rápidamente voy a ocupar los minutitos que tengo para leerles algo que me parece muy importante y creo que es la mejor explicación es leérselos, ¿no? Miren, este es un documento que hace una organización civil que le hace seguimiento a la Escuela de las Américas y las violaciones a derechos humanos que ha cometido. Entonces dice así, se llama Por el cierre de la Escuela de las Américas. Lo escriben Débora González y Asadeh Sassani. La Escuela de las Américas, o el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, ubicado en Fort Benning, Georgia, Estados Unidos, se ha hecho famoso por capacitar a torturadores y dictadores, los que han realizado masacres en todo el hemisferio occidental. Pero los crímenes de la SOA no son cosa del pasado. En la escuela todavía siguen dando entrenamiento a abusadores de derechos humanos de América Latina, pero también al ICE, que es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y a la patrulla fronteriza en Estados Unidos. El 16 de noviembre de 1989, el batallón Atlácatl salvadoreño, capacitado y financiado por los Estados Unidos, ingresó a los terrenos de la Universidad Centroamericana UCA en El Salvador y asesinó brutalmente a sus sacerdotes jesuitas, a Celina Ramos, de 16 años, y a su madre, Elba Ramos. 19 de los 25 soldados del batallón Atlácatl eran graduados de la Escuela de las Américas del Ejército de Estados Unidos. La Escuela de las Américas es una institución de entrenamiento de combate con el objetivo aparente de instruir a los militares latinoamericanos en tácticas de control sobre grupos insurgentes armados. La SOA, la School of the Americas, se fundó en la zona del Canal de Panamá en 1946 y fue expulsada de Panamá a Estados Unidos, a Fort Benning, cerca de Columbus, Georgia, en 1984. Los sacerdotes jesuitas asesinados trabajaban en solidaridad con los pobres y marginados de El Salvador y criticaban abiertamente a la dictadura militar del país. Sus nombres se encuentran entre los 75,000 civiles asesinados durante la guerra, respaldada por Estados Unidos en El Salvador entre 1980 y 1992. La SOA ha entrenado a más de 83,000 miembros de las Fuerzas de Seguridad de América Latina desde su fundación. Graduados notorios de la SOA, incluyendo casi una docena de dictadores y algunos de los peores violadores de los derechos humanos en el continente, son culpables de utilizar la tortura, la violación, el asesinato, la desaparición forzada, las masacres y el desplazamiento forzado de las comunidades. Hicieron la guerra contra su propio pueblo. El expresidente panameño Jorge Llueca declaró que la Escuela de las Américas era la base más grande para la desestabilización en América Latina. La violencia estatal liderada y apoyada por los Estados Unidos en el exterior ha devastado a muchas comunidades de América Central y del Sur. Muchas personas del continente se han visto obligadas a migrar al norte. El 20 de septiembre de 1996, bajo un intenso escrutinio público, el Pentágono dio a conocer los manuales de entrenamiento de la SOA, los que abogaban por la tortura, la extorsión, el chantaje y los ataques a la población civil. La liberación de estos manuales demostró que el dinero de los contribuyentes estadounidenses se utilizó para enseñar a las fuerzas estatales de América Latina cómo torturar y reprimir a la población civil. Un informe del Congreso de los Estados Unidos señaló que los responsables de la masacre de 1989 en la UCA habían recibido entrenamiento en la Escuela de las Américas del Ejército de los Estados Unidos. Y para acabar, quiero reproducir un fragmento de un reportaje que salió en el diario español El País sobre este caso. Es una entrevista que se hace a un sacerdote jesuita que se libró de haber sido asesinado junto con el padre Yacuría, que se llama John Sobrino, quien también fue rector de la Universidad de El Salvador. Dice, bueno, la columna se titula Más peligroso que el criminal es el olvido.
inicia. Por 2 días, John Sobrino, de 61 años, escapó al asesinato de sus compañeros de comunidad y del de su cocinera Elba y su hija Celina, de 15 años, por 2 días. Estaba en Tailandia, a miles de kilómetros de El Salvador. El mismo día de la matanza de la que ayer se cumplieron 10 años, un amigo desde Londres le dio la terrible noticia. Le habían arrasado toda su comunidad inmisericordiamente. Se quedó solo e impotente. A quien se mete en El Salvador no le queda más remedio, si le guía la honradez y la humanidad, que estar del lado de los pobres y exponerse hasta perder la vida, exponerse a la violencia de quienes, católicos y todo, van a matarle a uno en nombre de Dios, decía Sobrino, cuando todavía no era huérfano de sus hermanos. El día 15 de noviembre, el alto mando militar salvadoreño se reunió para tratar los asuntos militares del día. Al final de esa reunión, todos ellos se tomaron la mano e invocaron a Dios. Al día siguiente se perpetraba la matanza. En Tailandia alguien le preguntaba a John Sobrino, casi sin poder creerlo, ¿y en El Salvador hay católicos que asesinan a sacerdotes? Con munición brutal, de esa que estalla dentro cuando alcanza su objetivo, fueron asesinados el rector de la Universidad Centroamericana, UCAD, el español Ignacio Ellacuría, los sacerdotes de la misma nacionalidad, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López López. Junto con los jesuitas fueron asesinadas Elba y Celina, simplemente por estar ahí, haber visto y poder contar. Todos los padres jesuitas estaban amenazados de muerte desde 1977. En El Salvador se llegó a lanzar folletos que decían: haga patria, mate a un cura, se mata al que estorba, aseguraba ayer Sobrino, parafraseando a Monseñor Romero, muerto de un certero tiro en el pecho en 1980 mientras celebraba misa. Asesinado, quitado de en medio por las órdenes de quien el mundo sospechaba, el fundador del Partido Alianza Republicana Nacionalista, Arena, el fallecido David Soto. Se mata a quien defiende al Padre, al que busca instaurar la justicia. Irónicamente, se mata a gente que ha tenido un gran amor hacia los demás, como Gandhi, Romero o Martin Luther King. Estorba a quien dice la verdad y pretende desenmascarar la mentira. Relata convencido el padre Sobrino desde su despacho en el centro pastoral de la UCA. ¿Que quiénes lo mataron? Pues los de siempre, responde armándose de paciencia a la hora de volver a contar la evidencia. En la muerte de los mártires apretaron el gatillo los soldados, los escuadrones de la muerte. Pero existe una responsabilidad intelectual en los altos mandos militares de El Salvador, sin que hoy en día todavía se llegue a saber con exactitud la participación del entonces presidente Cristiani antes, durante y después del hecho. Cuenta mientras comienza a crecerle la emoción. Eso es todo. Gracias. Perdón que me quité el cubrebocas, pero estoy a sana distancia y creo que amerita el tema. Le damos las gracias al doctor Otón por esta participación y este gran, me atrevería a decir que amplia semblanza de lo que ha acontecido en Centroamérica y sobre todo pensando en que las cosas no inician por la muerte de los jesuitas, sino que son consecuencia de todo esto que has estado mencionando. Y en ese sentido, pues, quisiera saber si hay algún comentario o pregunta de parte del público. Vamos a dar un espacio para preguntas y pasamos con el doctor Baltasar. Una o dos preguntas y pasamos con el doctor Baltasar. ¿O comentarios? Lo tengo, pero me lo reservo. Después de Baltasar. ¿No? Si quieren, le damos la palabra entonces al doctor Edgar Baltasar, quien nos está acompañando a distancia y vamos a dar una breve semblanza acerca del doctor. Es Edgar Baltasar Landeros,
Es doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas por la Universidad de Ciencias y Arte de Chiapas. Doctor en Humanidades y Estudios Sociales de América Latina por la Universidad de Alicante. Director de Investigación y Políticas Públicas de México Unido contra la Delincuencia AC y profesor de asignatura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel del Valle. Le damos una cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? Ay, como que ¿está bien? Creo que ya, ¿verdad? Sí, me escuchan bien. Muchos saludos hasta León y muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto acompañarles el día de hoy. Y bueno, yo preparé una intervención centrada en El Salvador. El doctor Otón ha expuesto ya un contexto en el cual podríamos entender cuáles fueron los hechos precipitantes de lo que ocurrió en 1989, en noviembre, el 16 de noviembre para ser más precisos, en por qué ocurrió lo que ocurrió en el campus de la UCA. Eso se enmarca en el proceso que ya nos explicaron, pero más particularmente desde los factores locales en El Salvador, pues había una guerra como tal que se libró en ese país entre 1980 y 1992. En esta presentación yo quiero reivindicar la memoria de los mártires de la UCA, particularmente, bueno, obviamente de todos ellos y también de sus dos colaboradoras, pero particularmente quisiera detenerme en la obra y destacar algunos aportes y algunos conceptos que nos sirven para entender El Salvador hoy en día, en su pasado y hoy en día, de Ignacio Martín Baró, de Ignacio Ellacuría y de Segundo Montes. Considero que sus aportes, más allá de su historia de vida y su trayectoria, siguen siendo completamente vigentes a partir de sus conceptualizaciones y los aportes académicos que realizaron. Bueno, para ello, quisiera recalcar que el contexto internacional que ya nos comentaron tuvo algunas particularidades en el contexto local de El Salvador. Consideraría que el punto de partida en El Salvador es la conformación de un régimen oligárquico y tutelado, acompañado con el poder militar. Y eso tiene una fecha muy particular de instauración, que es enero de 1932. En enero de 1932, en El Salvador, ocurrió un genocidio como tal en contra de la población en el occidente del país ante una sublevación indígena con cierta influencia comunista, donde se asesinaron entre 10,000 y 40,000 campesinos y campesinas, fundamentalmente indígenas. Ese margen tan amplio e impreciso de decir entre 10,000 y 40,000, es decir, 30,000 de diferencia, es lo que encontramos en la historiografía centroamericana y del Salvador en particular, porque hay diversas inconsistencias sobre el tema, pero es una cifra abrumadora. En este evento fue el que dio por inicio la instauración de una dictadura militar en El Salvador, que duraría desde entonces con la figura del dictador Hernández Martínez y hasta el golpe de Estado de 1979. Estamos hablando de una de las dictaduras militares más grandes, más longevas del siglo XX en América Latina, si no es que la que tuvo la mayor duración. A partir de ese hecho represivo de 1932, al mismo tiempo, ese es un hito histórico para la conformación de la resistencia en El Salvador. Durante la guerra civil que se libraría años después, entre el 80 y el 92, la insurgencia se aglutinó dentro de un frente guerrillero que llevó por nombre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Se llama Farabundo Martí precisamente porque Farabundo Martí fue uno de los líderes comunistas en la insurrección de enero de 1932. Entonces, así como se instaura la dictadura militar y el militarismo autoritario en El Salvador en el 32, al mismo tiempo es la fecha del nacimiento de las resistencias ante esa estructura militar. A lo largo de los años de esa dictadura militar se fueron concentrando diversas fuerzas políticas y contradicciones que estallaron a finales de los 70 con la conformación de diversas organizaciones político-militares. Particularmente a finales de los 70 ya eran 5 grandes organizaciones político-militares en El Salvador. El Partido Comunista Salvadoreño,
que después tendría un brazo armado llamado FAL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, que era una estrategia regional socialista, partidista, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que fue una organización político-militar que tuvo vínculos con la democracia cristiana inicialmente y con comunidades eclesiales de base y grupos de clase media, estudiantes fundamentalmente. Después ese ERP tuvo una decisión a partir de un hecho paradigmático, que fue el asesinato por sus propios compañeros del poeta Roque Dalton, y se creó otro grupo, otra organización político-militar, la Resistencia Nacional. Y por último, una decisión del Partido Comunista consolidó la organización político-militar más grande, junto con el ERP, que fue la CFPL, Fuerzas Populares de Liberación. Como este listado que les acabo de hacer, al mismo tiempo estaba vinculado con frentes de masas. Entonces, digamos que era una guerra inevitable prácticamente, porque estaban dadas las condiciones de fraudes electorales, una vía electoral completamente vedada. Se conformó un Frente Democrático Revolucionario, por ejemplo, con fuerzas de izquierda, donde se pretendió evitar la guerra y participar por la vía institucional, pero los liderazgos de este frente fueron asesinados al día siguiente de que dieron la rueda de prensa. Entonces, hubo el magnicidio de Monseñor Romero y diversos hechos represivos que hicieron inevitable que estallara ese conflicto armado. Esas 5 organizaciones político-militares que comenté dieron forma al FMLN y inició la guerra. Hay discusiones entre si se puede tomar 1979, 1980 o 1981 como el inicio de la guerra. Casi la mayor parte de historiadores coinciden en que enero de 1981 es una fecha incuestionable porque fue cuando inició una ofensiva militar del FMLN en contra del ejército salvadoreño, y entonces ahí sí no hay duda de que ya estaba una guerra civil en marcha. A lo largo de esos 12 años que duró ese enfrentamiento, hubo altibajos, se perdió la vida de cerca de 75,000 personas, también con hechos abrumadores de represión política, precisamente acompañados por la asesoría de los Estados Unidos, como las masacres del río Zumpul o del Mozote, que es el hecho de mayor violencia estatal en la historia de América Latina, no solamente de El Salvador, equiparable con las matanzas en Guatemala, más o menos por la época. Después, precisamente en el año 1989, que es cuando fueron asesinados los mártires de la UCA, esto ocurrió en el contexto de una ofensiva guerrillera. Las 2 ofensivas del FMLN más importantes a lo largo de esos 12 años fueron en 1981 al inicio. De hecho, le llamaban la ofensiva final, porque se pensaba en el plan de la insurgencia que iba a ser la única y que con eso iban a asaltar el poder. No lo lograron. A lo largo de los años siguientes hubo varios enfrentamientos, pero fue 1989 donde la guerrilla concentró toda su fuerza y lanzó su mayor ofensiva, que se llamó Ofensiva hasta el tope y punto, tenía ese título. Y en ese año 1989, en noviembre precisamente, es cuando ocurre el asesinato de los mártires de la UCA, y fue precisamente en el contexto de esa ofensiva guerrillera que conjugó el empate militar entre el FMLN, el ejército salvadoreño y la asesoría de los Estados Unidos, demostró que no había una salida militar, ni el FMLN iba a derrotar al ejército y a los Estados Unidos, pero tampoco lo iban a derrotar a la insurgencia. La salida negociada se precipitó precisamente por esa ofensiva, pero también tuvo mucho que ver en lo que ocurrió en la UCA, porque fue un evento que tuvo una repercusión internacional y que reivindicó la necesidad de que hubiera una salida negociada. Y fue entre 1989 y 1992, en enero, que hubo diversas rondas de negociación que culminaron el 16 de enero de 1992 con la firma final de los acuerdos de paz en México, precisamente en el castillo de Chapultepec. Una vez que se firma la paz, se crea un nuevo aparato institucional en El Salvador. Se desaparecieron, por ejemplo, el aparato contrainsurgente, la Policía Nacional, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, se redujo significativamente el ejército, el FMLN pasó de ser una guerrilla a ser un partido político al entrar en el juego electoral,
Se crearon nuevas instituciones como un Tribunal Supremo Electoral, una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se creó una nueva Policía Nacional Civil con su propia academia, y todas estas reformas configuraron un nuevo El Salvador de la posguerra, pero ha sido una posguerra paradójica, porque en los primeros años de la, entre comillas, paz en El Salvador, 1993-1995, son los años donde hubo más violencia en la historia de El Salvador, precisamente, donde las armas que estaban circulando en la posguerra, donde los actores enfrentados continuaban aún operando de forma irregular, por ejemplo, escuadrones de la muerte, y hubo una escalada de violencia que para muchos autores y autoras, esto configuraba una paradójica paz violenta. Hay varios conceptos que se utilizaron en los años 90 para definir esos primeros años después de la firma de los acuerdos de paz, que identificaban una transición fallida, la paz violenta que ya comenté, la revolución derrotada, la paz capturada. Hay otra autora, Wade, que lo llamó así, que es el cómo un nuevo Estado salvadoreño después del conflicto armado no necesariamente saldó cuentas con el pasado, ni instauró por completo los mecanismos efectivos de justicia transicional, y hubo varios intentos por revertir el proceso democratizador. Hay varios de ellos que podría comentar, pero me detendré nada más muy en breve en uno de los más paradigmáticos, que es la configuración de un aparato civil de seguridad. Eso no ocurrió en la posguerra en El Salvador. La Policía Nacional Civil de El Salvador, de civil tenía el nombre nada más, porque las viejas estructuras militaristas de los cuerpos represivos del pasado, de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional y de la Policía de Hacienda, se infiltraron en la nueva policía y dominaron las estructuras de poder dentro de la misma. Por ejemplo, hoy en día, en el año 2022, el director de la Policía Nacional Civil fue un instructor de la Policía Nacional, era un joven, y hoy en día es el máximo dirigente de la policía, y algunas de las subdirecciones que hoy en día en el 2022 tiene la Policía Nacional Civil son parte de la vieja cuota militar. Y lo mismo ocurrió de parte de la guerrilla, porque varios de los mandos medios de la guerrilla entraron a la policía en un acuerdo informal entre la guerrilla y el ejército, que se repartieron cuotas dentro de la policía, y estos exmandos guerrilleros dominaron las políticas de seguridad y la policía durante los dos gobiernos del FMLN partido, que fue de 2009 a 2019. Entonces, con este ejemplo podemos observar que la paz en El Salvador pues fue una paz deficitaria, porque no estuvo construida en cimientos civiles por completo, sino en la operación de viejas estructuras que estuvieron enfrentadas durante la guerra. Ahora bien, en el año 2019, muy recientemente, ocurrió algo muy importante en El Salvador. Se rompió el bipartidismo, y que los gobiernos que se habían alternado de Arena, la derecha, y el FMLN, la exguerrilla convertida en partido político, y ganó un político muy carismático que hoy en día tiene más del 80% de popularidad y de aprobación en El Salvador. Es un liderazgo autoritario de derecha, que se llama Nayib Bukele. Seguramente lo han visto. Es muy asiduo a las redes sociales, es muy mediático, y se identifica que en este triunfo de Nayib Bukele se puede identificar un fin de la posguerra. Es el fin de la vieja confrontación derecha-izquierda y de los actores de la guerra para la configuración de una nueva élite política en El Salvador, y con nuevas alianzas de la pequeña burguesía para configurar una nueva élite económica a su vez. Entonces estamos hablando que entre 2019 y a la fecha 2022, este país, si bien tiene los resabios del militarismo de la posguerra, y varios de los actores y poderes fácticos que han estado desde siempre aún continúan, se está configurando para hacer un nuevo régimen oligárquico familiar a partir del clan de Nayib Bukele. Hay varios elementos importantes a destacar sobre la configuración de esta nueva autocracia en El Salvador, pero destacaría algunos elementos clave. Serían tres fundamentalmente, que fue en el año 2019, en febrero, un hecho paradigmático de la invasión con fuerzas armadas a la Asamblea Legislativa de El Salvador.
el 9 de febrero de 2019, donde se demostró un quebranto del orden constitucional y una alianza importante de Nayib Bukele con liderazgos militares para amenazar a la diversidad partidista que entonces existía. Posteriormente, con su partido Nuevas Ideas, es un partido familiar de derecha, logró ganar la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa y el 1 de mayo ya del 2020, cuando ya tuvo la mayoría legislativa, Nayib Bukele perpetró un golpe de Estado. En El Salvador no hay una democracia hoy en día y no existe división de poderes desde que el 1 de mayo, en la primera sesión, primera plenaria de la Asamblea Legislativa, se destituyó al Poder Judicial, a la Sala de lo Constitucional, se impusieron magistrados, se destituyó al fiscal independiente, se impuso un fiscal a modo, y desde entonces en El Salvador funciona una autocracia. Como repito, no hay división de poderes, la voluntad del clan Bukele ocupa el ejecutivo, el legislativo completamente subordinado a ellos, y un poder judicial donde la Asamblea Legislativa también destituyó a 1/3 de los jueces, y hay una configuración de una demagogia, porque es un régimen autoritario y autocrático, pero por aclamación, donde es altamente popular y es un régimen autoritario aprobado, repito, por cerca del 80% de la población hoy en día, ¿no? Entonces, digamos que fue una supresión del régimen democrático de la posguerra por aclamación popular prácticamente. Hay varios factores que podríamos apuntar al respecto, pero uno de ellos, los que yo más destacaría, es que precisamente este apoyo popular que hoy en día tiene esta neodictadura es precisamente por el fracaso de los gobiernos de la posguerra. Si el FMLN y Arena no hubieran sido gobiernos tan malos, la población seguramente no estaría apoyando hoy en día a este autócrata como lo hace, ¿no? Bueno, en este contexto, yo quisiera retomar algunos elementos de estos tres jesuitas mártires de la UCA que considero que nos ayudan a entender esta complejidad. Iniciaría con el caso de Ignacio Ellacuría. Sobre la obra de Ignacio Ellacuría, pues hay muchísimo que decir. Fue un grandioso analista político de coyuntura que en la revista Proceso de la UCA él publicaba cotidianamente sus análisis. Están compilados, afortunadamente, la mayoría de ellos por UCA Editores y los recomiendo muchísimo. También tiene su obra filosófica, en particular su especialización sobre Javier Zubiri, que fue su profesor, y otra obra muy importante que es la obra teológica. Yo me detendré nada más en algunos puntos muy clave, que es lo que aportó Ignacio Ellacuría en particular para discutir el rol de la universidad y el rol de la academia ante la adversidad. En el contexto de la guerra, él durante varios artículos de coyuntura enlistó una serie de postulados sobre cómo él consideraba que la misión ignaciana de la UCA permitiría no solamente analizar la realidad, sino incidir sobre ella. Esos puntos que yo rescato, y también les recomiendo revisar la obra de Lucía Sols, es una investigadora que se ha focalizado en el tema en la obra de Ellacuría y en particular sobre la discusión de Ellacuría y el rol de la universidad. Estos puntos serían, en primer lugar, el concepto de Ellacuría sobre mayorías oprimidas. Él considera, en sus discusiones teórico-filosóficas, que esta concepción de la mayoría oprimida debe ser el horizonte del trabajo académico. El segundo punto clave en su obra sobre la universidad es su concepto que tiene de cultura, que él considera que la universidad no sirve solamente para formar mejores personas, sino mejores sociedades y una cultura como un campo colectivo. Otro elemento importante en su obra es el concepto de palabra. Él se ha malinterpretado a Ellacuría como un simpatizante de la guerrilla. No hay nada más falso que eso. Durante mucha de su obra, él considera que la principal arma, por decirlo así, académica, es la palabra. Él tiene una concepción, un texto donde identifica a la palabra eficaz, era su concepción, la palabra eficaz como método, así se llama un texto, y es donde él reivindica la palabra como la principal herramienta o arma de la academia. También tiene un concepto muy importante en su obra, que es el concepto de beligerancia. También ha sido un concepto muy mal interpretado
y se identifica que cuando Ellacuría hablaba de beligerancia, hablaba de guerra, y no hay nada más falso que eso. Aquí les traigo yo una cita para retomar esa concepción que él tenía de la beligerancia académica, y él nos dice, lo cito: el talante fundamental de la actividad universitaria, que tiende por horizonte la situación real de las mayorías oprimidas, no puede ser el del conformismo o el de la conciliación. Tiene que ser un talante beligerante. La beligerancia es, en nuestra situación, una característica importante del quehacer universitario. La universidad es, en nuestra situación, una de las pocas instituciones que puede de verdad ser beligerante y debe serlo. En otro texto nos señala, si esta situación habla de la guerra, además de irracional, es de positiva injusticia, la beligerancia está todavía más exigida. No, pero no una beligerancia, lo cito, no necesita de alaridos ni de acciones violentas. Entonces, su concepto de beligerancia lo interpreto como el tomar partido, el no ser indiferente ante las situaciones dilemáticas que ocurrían en su sociedad, y nada más abrumador que una guerra civil. Otro elemento en la obra de Ellacuría respecto al rol de la universidad es su concepción de cambio estructural. Aquí les traigo otra cita de Ellacuría. Él nos señala, el objetivo, donde se centra el horizonte y la finalidad de la actividad universitaria es la transformación estructural de la sociedad. Esto quiere decir que su actividad no va fundamentalmente dirigida a la transformación de las personas, sino a la transformación de las estructuras. No son, en principio, dos misiones contrarias que se excluyan entre sí: la referencia a las personas y la referencia a las estructuras, pero de poner el acento en una de ellas cambiará notoriamente la dirección del trabajo universitario, y lo que aquí se propone es cargar decididamente el acento sobre el problema estructural. Es lo que decía anteriormente, más que una educación o una formación individual, apostaba por una formación colectiva. Y el último punto que quiero compartir sobre la obra de Ellacuría y el rol de la universidad es, y muy vinculado a su obra teológica, es la concepción de la fe cristiana como fuente de inspiración. Entonces es un cristianismo en particular vinculado a la teología de la liberación. Y bueno, estos elementos son algunos que yo creo que hoy en día, en el año 2022, no solo en El Salvador necesariamente, ¿verdad? Pero en sociedades enmarcadas por la violencia, el tomar esta beligerancia, la inspiración de una fe cristiana particular y los elementos que mencioné anteriormente, creo que son más vigentes que nunca. Sobre Ignacio Martín Baró diría que en su concepción como psicólogo crítico, como psicólogo social de la liberación, como es en el marco disciplinar que él se enmarcaba, nos presenta varios aportes que son súper vigentes. ¿Qué estudió Ignacio Martín Baró? Ignacio Martín Baró estudió la desaparición forzada, estudió la violencia contra niñas y niños, estudió el desplazamiento, estudió las operaciones de guerra psicológica, estudió el trauma social. Parece que estoy enlistando cosas que vivimos en México hoy en día, ¿no? O en Mesoamérica, y no se diga en El Salvador. Entonces, varios de los aportes que hizo en el estudio súper riguroso desde la psicología crítica Ignacio Martín Baró, considero que son completamente vigentes desde una perspectiva psicosocial crítica. Les traigo una cita de un texto paradigmático de Ignacio Martín Baró que se llama La violencia en Centroamérica, una visión psicosocial, que nos ayuda a entender cuál era el abordaje psicosocial que él tenía, y lo cito. En Centroamérica, esto lo escribió poco antes de su muerte, en 1987. En Centroamérica nos encontramos con una situación de violencia generalizada, que hunde sus raíces últimas en unas condiciones conflictivas de injusticia estructural, que se alimenta de justificaciones ideológicas y que se propaga y multiplica, dada su utilidad para lograr aquellos objetivos que el sistema social no ofrece por otros conductos. Frente a esta situación, la psicología reclama una intervención a múltiples niveles, desde aquellos más personales hasta aquellos más sociales. Hay que tomar la historia psicosocial de nuestra violencia, desde sus raíces personales y sociales hasta su elaboración institucional en roles y en leyes, pensando por todas las instancias socializantes y todos los mecanismos circunstanciales que la facilitan y la refuerzan. Nos está hablando de una perspectiva estructural y crítica y colectiva sobre lo psicosocial,
y no para nada una perspectiva individual o menos aún comercial, o como él llamaba, había una palabra que utilizaba mucho en su obra, que él se decía enemigo de la asepsia. Entonces hacía una crítica al positivismo, al conductismo, a concepciones psicológicas individualizantes, mercantiles, que él consideraba asépticas, que eran psicólogos y psicólogas que se creían puros y ajenos a un contexto social o sociopolítico o histórico en general, y la apuesta de Martín Baró era completamente lo contrario. Él identificó, de hecho, algo que nombró giro analítico para la construcción de una psicología social con perspectiva latinoamericana y en particular centroamericana. Hay varias autoras y autores que se han centrado en esta propuesta epistemológica de Ignacio Martín Baró. Yo les recomiendo textos recientes de un investigador que se llama Juan Pablo González, donde él hace un análisis crítico de la obra de Ignacio Martín Baró y del sustrato de la propuesta epistemológica de una psicología social situada en el contexto centroamericano. Algunos de los conceptos importantes dentro de la obra psicosocial de Martín Baró son muchos, no los puedo enlistar al momento, pero yo destacaría algunos en particular, como el concepto que él nos aportó de situación vital. Considero que esta concepción, situación vital, él identificaba como la guerra, como el contexto abarcador, algo que en otros términos él llamó la normal anormalidad. Cuando él nos decía normal anormalidad, hacía una concepción muy similar a esto del estado de excepción permanente, pero desde una perspectiva anímica y psicosocial, el cómo el trauma social salvadoreño era prácticamente la normalidad ante una violencia naturalizada. Otro de los conceptos clave en Martín Baró, muy vinculado a concepciones europeas de psicología social, Moscovici y compañía, es el concepto de desideologización. Otra de las críticas, así como se hacen a Ellacuría, las que mencioné, también a Ignacio Martín Baró, desde la psicología positivista, se le considera como una concepción ideológica de la psicología o una concepción militante. Él, para atender esas críticas, empezó a conceptualizar qué entendía por ideología y qué entendía por ideologización. Entonces hizo esa distinción clara, donde una ideología es ineludible a una sociedad, pero donde la ideologización es el proceso de controlar mentes y corazones con estratégicas bélicas, como ocurría en el contexto de la guerra civil. Entonces él formulaba que la intervención psicosocial para la atención de la violencia y el trauma social en El Salvador era precisamente dirigida a la desideologización, pero no era una postura aséptica ni una postura que no tomara partido. Para cerrar con Ignacio Martín Baró, también quisiera destacar otro de sus conceptos fundamentales, que es el de situación límite. Yo consideraría al releerlo que situación límite es una categoría que nos es hoy en día funcional para el contexto centroamericano y salvadoreño. Les presento una última cita sobre Ignacio Martín Baró respecto a ese concepto particular. Él señalaba, desde 1980, El Salvador se ha convertido en una situación límite. Más de 30,000 muertos y 500,000 de refugiados en un país de apenas 5 millones de habitantes son testimonio trágico, pero fehaciente, de que vivir hoy en El Salvador exige poner en juego la propia vida, es decir, aquello que se es y que se cree. Las situaciones límite son el crisol epistemológico, allá donde aparecen los rostros desnudos de normalidad y locura, de conciencia y alienación, de vida y de muerte. Al cuidar que los hijos de la guerra no estructuren su personalidad mediante el aprendizaje de la violencia, es apuntar a atacar la irracionalidad y la mentira. Entonces, con esta cita, él parecía que parece una premonición de lo que ocurrió después de firmada la paz en El Salvador. Después de firmada la paz en El Salvador, emergieron el mayor problema de los hijos de la guerra, que se llaman pandillas, ¿no? Las maras salvadoreñas. Son hijas de la guerra y son hijas de un trauma social no atendido, de una situación límite ignorada o atendida desde una perspectiva individualista diferente a la que nos apuntaba Ignacio Martín Baró. Entonces considero que esta perspectiva psicosocial crítica de Ignacio Martín Baró es súper vigente
y esperaría que pudiera tener más relevancia en países incluso como México, donde ante la situación de una crisis de violencia con desapariciones, con las situaciones límites, como él llamaría, es verdaderamente pertinente retomar su obra, ¿no? Como creo lamentablemente no es muy socorrido. Y bueno, por último, quisiera destacar ya algunos elementos de la obra de Segundo Montes, otro mártir de la UCA. Segundo Montes fue sociólogo, también trabajó temas de parentesco con padrazgo en El Salvador, lo cual lo aproximó más a la antropología. Era un sabio, como todos los jesuitas, y los mártires en particular. Él inició como profesor de bachillerato de física. Después fue estudiando sociología, haciendo posgrados, obviamente teología, filosofía, pero se centró en la etapa final de su carrera como jefe del Departamento de Sociología de la UCA, al desarrollar una sociología centroamericana crítica y una sociología salvadoreña en particular. Hoy en día, ¿cuáles son los temas sociológicos que son preponderantes en Centroamérica y en El Salvador? La migración, el desplazamiento, la violencia y las remesas. Ese es un tema importantísimo. Pues resulta que Segundo Montes fue el pionero, fue el primer sociólogo centroamericano que hizo un cálculo, bueno, era de origen español, pero salvadoreño por naturalización como la mayoría de los mártires jesuitas. Entonces se le considera un aporte salvadoreño como tal, porque él trabajó desde y para El Salvador. Bueno, él fue el primer sociólogo que hizo una estimación sobre cuánto valían las remesas en los años 80. Entonces es un estudio pionero. Fue el primer sociólogo en hacer estudios sobre refugio y sobre desplazamiento, con trabajo de campo en tiempo real dentro de un conflicto armado. Entonces, retomar la obra de Segundo Montes es un aspecto fundamental para entender El Salvador hoy en día. Otro aspecto que a mí me resulta apasionante de la obra de Montes, que no lo he visto en otros autores, es la importancia que le dio a la formación del bachillerato y a la participación de jóvenes de bachillerato en las investigaciones de alto nivel. Yo esto lo veo muy poco, incluso en México hoy en día, el que en el bachillerato exista esa formación y ese involucramiento de jóvenes en las investigaciones de alto nivel. Los encuestadores y encuestadoras en sus trabajos eran estudiantes de bachillerato. El involucramiento de sus estudiantes no solamente era al nivel superior, sino desde ese nivel, y entonces considero que es uno de los aspectos más relevantes que habría que retomar. Y otro punto clave es que Segundo Montes, además de ser un pionero en estudios de sociología en Centroamérica y en El Salvador, también fue un pionero en la defensa de derechos humanos. Él creó Socorro Jurídico, una organización que era defensora de derechos humanos, funcionó un par de años bajo su liderazgo, y después pasó a la iglesia en El Salvador, pero fue completamente pionero al respecto, y fue el fundador de lo que hoy en día, en el año 2022, es el Instituto de Derechos Humanos más importante de El Salvador, el IDUCA, Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Él fue el fundador. Así como Ignacio Martín Baró, eso me pasó a decir cuando lo expuse a él, como Ignacio Martín Baró fue el fundador del IUDOP, el Instituto de Opinión Pública de la UCA, que es la referencia número 1 en El Salvador sobre la opinión pública en ese país. Entonces considero, ya para ir cerrando, que la obra de Yacuría, de Segundo Montes y de Ignacio Martín Baró no es una obra del pasado, es una obra del presente y del futuro en El Salvador y Centroamérica. Considero que la obra política, teológica, los análisis de coyuntura y la reflexión sobre el papel de las y los intelectuales y de la academia que formuló Ignacio Yacuría es completamente vigente. También considero que la postura epistemológica situada, crítica, de una psicología social, como la que ejerció Ignacio Martín Baró, es completamente necesario para ciudades en trauma, sociedades en trauma psicosocial, en escenarios de guerra o de posguerra, como los que vivimos hoy en día. Y también considero que Segundo Montes es una referencia obligada para los estudios sociológicos en Centroamérica y en la región. Entonces, con eso cerraría con esta invitación a que, ya que están en la biblioteca, busquen los libros. Seguramente debe haber alguno de estos autores por ahí, y que sean una referencia para los estudios de licenciatura.
cerraría solo con una anécdota. Yo en licenciatura estudié ciencia política, pero psicología también. Y en la UNAM, cuando yo fui, hace varios años, no había un solo libro de Ignacio Martín Baró, ni uno solo. Yo me enteré por otras vías, ¿no? Entonces, cuando yo leí a Ignacio Martín Baró, me cambió completamente la concepción de la psicología. Entonces, considero que un estudiante de los primeros semestres, si se encuentra con la obra de Martín Baró, en particular, de psicología, podría cambiar completamente su concepción y su futuro ejercicio profesional. Entonces, les recomendaría bastante acercarse a la obra de los mártires de la UCA. Muchas gracias. Por las aportaciones, sobre todo por este panorama de lo que ha pasado en El Salvador y sigue pasando en este momento. Y bueno, con eso ahora sí le damos para que nos pueda compartir sus preguntas, sus comentarios acerca del tema. Espero que está muy bien. ¿Sí? Hola, muchas gracias. Otón, Edgar, Alicia, bueno, por el evento les felicito. Muy pertinente, interesante y cómo la historia nos puede apoyar en los presentes que vivimos, ¿no? Y ahí va una parte de la pregunta. Ahora hay mucho debate sobre, un poco más para Otón, sobre la militarización, de las funciones de cierto tipo de fuerzas militares aquí en México. Entonces me parece que todas las enseñanzas de la historia latinoamericana tienen algo que ver o que decirnos al día de hoy, ¿no? Estamos siempre interpretando la historia a partir del presente. Y en el caso de El Salvador, también muy preocupante la situación que nos describes. Creo que llega bastante poco todavía prácticamente el estado de dictadura, ya casi sin poderes autónomos, con tanta aprobación y en esa nueva modalidad de los últimos 5 años, 10 años de ese populismo mediático, pero directo, ¿no? Sin mediación de Bukele y el clan y la familia, etc. Y te preguntaría también, o les preguntaría, ¿qué salidas nos ofrecen los mártires de la UCA ahora sí, desde la historia del propio Salvador para eso? No es que se vea ahorita de lo inmediato, pero pues para trabajarlas en ese sentido. ¿Y qué semejanzas o diferencias ves, ahora sí más directo para Edgar, con el caso nicaragüense, ¿no? De más larga data, si lo queremos ver así, pero con ciertas semejanzas en términos de clanes o así. Bueno, sería mi esta. Gracias. Bueno, sobre la pregunta de Fabricio, creo que daría para un nuevo panel que creo que es un pendiente que hemos tenido acá desde hace tiempo, sobre qué es lo que está pasando en México. Hay muchos factores, yo nada más apuntaría algunos breves. Evidentemente es una medida en la que hubo pragmatismo político, hubo una agenda que ya venía arrastrando las Fuerzas Armadas desde hace mucho tiempo, y se juntó un poco el hambre con las ganas de comer, ¿no? O sea, la incapacidad de las autoridades civiles en los últimos sexenios por formar una policía profesional, pero desde luego implica graves riesgos, ¿no? Y uno de ellos, pues, es la autonomía de las fuerzas militares, que ahí debemos tomar precisamente el ejemplo de estos países como uno de los riesgos que puede haber, ¿no? Que las Fuerzas Armadas actúen sin rendición de cuentas sobre sus actuaciones y sobre sus presupuestos, y desde luego, pues, la duda si realmente las fuerzas militares van a tomar en serio un discurso de derechos humanos. No hay evidencia histórica que diga que así haya ocurrido en algún país latinoamericano. Muchas veces las capacitaciones que dan las Fuerzas Armadas o de seguridad
ven en primer lugar el componente punitivo y el componente reactivo, y en último escalón el tema de los derechos humanos, ¿no? Entonces, hasta acá dejaría para hacer la palabra. Edgar, te damos la palabra. Sobre qué respuestas o qué salidas hay en los mártires de la UCA, pues muchísimas, o sea, hay que leerlos, esa es la principal invitación y motivación. Yo ahora que estaba revisitando la obra de los mártires para participar en este evento, me gusta releer mucho uno de mis textos favoritos de Yacuría, que son por ahí de 6 páginas, y es un texto tan conocido que si ustedes lo googlean van a encontrar muchas versiones, ¿no? Que pueden consultar fácilmente. Es un texto de finales de los años 70 que se llama A sus órdenes, mi capital. Es un análisis de coyuntura. Dentro de las múltiples virtudes que tenía Ignacio Yacuría es que era el mejor columnista de Centroamérica o uno de los mejores opinadores y columnistas y analistas de coyuntura política en El Salvador. En ese texto, A sus órdenes, mi capital, él analiza el contexto de uno de los intentos de reforma agraria en El Salvador y hace un análisis desde alguna perspectiva marxista. También es falso que él fuera marxista, él no era marxista, él era un teólogo filósofo que abrevó de varias disciplinas, pero yo consideraría que es un discípulo de Zubiri, principalmente. Marxista como tal, sería difícil considerarlo, pero en ese texto considera algunos elementos de la conformación de clase y la alianza entre el capital, la clase dominante oligárquica en El Salvador y la estructura política. Algo muy valioso de un buen análisis de coyuntura es que te sirve 20, 30, 40 o 50 años después, ¿no? Entonces, en el año 2022, ¿qué ocurre en El Salvador? Uno piensa, ¿quién está detrás de este nuevo régimen autocrático si no es la gran burguesía que sigue en arena? Si las grandes familias oligárquicas salvadoreñas históricas no están precisamente con Nayib Bukele, pero ¿quién sí está? ¿Y cuál es el rol que juega, por ejemplo, las criptomonedas, el manejo de las redes sociales, todos aquellos elementos que hacen de Nayib Bukele algo bien particular, un neodictador o dictador millennial, por llamarlo de alguna manera, algo novedoso? Tiene viejas prácticas de la vieja derecha de siempre, pero tiene algunos aspectos novedosos, ¿no? Entonces, al leer a Yacuría en esos análisis de coyuntura como de A sus órdenes, mi capital, uno considera ciertas continuidades históricas en El Salvador. Entonces, esta alianza entre la fuerza militar, el capital y la estructura política está ahí descrito en los años 70. Obviamente sería anacrónico sacar todo eso para explicar todo del presente, pero las ideas fuerza de Yacuría creo que ahí están y son bastante valiosas. También otro tipo de textos de Yacuría que nos dan mucha luz sobre el presente, o que yo así lo considero, son la crítica que él hacía a los liderazgos. Hay, dentro de los diferentes liderazgos que él criticó, yo destacaría 2. El liderazgo de Napoleón Duarte de la democracia cristiana y el liderazgo de ultraderecha de Aubuisson, el mayor de Aubuisson, que el máximo líder de Escuadrones de la Muerte y fundador de Arena, del partido de derecha. En los análisis nuevamente de coyuntura políticos de Ignacio Yacuría, él no se quedaba en la simple crítica o una animadversión personal hacia los personajes, sino al desenmarañar cuáles eran aquellos elementos que él consideraba problemáticos. Por ejemplo, antes de criticar a Duarte o a cualquier presidente, él esperaba unos meses, le pedían su opinión y él decía, no, denme chance de ver si cumple sus promesas y qué es lo que hace. Y una vez que los veía operar, entonces ya venía la crítica mordaz, ¿no? Entonces considero que ese cuestionamiento sobre los personajes y los liderazgos carismáticos también es algo súper fundamental. ¿Y qué decir de Ignacio Martín Baró, en particular sobre ese posicionamiento no aséptico? Considero que hoy en día es súper necesario, sobre todo en el contexto en el que la universidad, particularmente la UCA, se ve bajo la amenaza de esta nueva autocracia. Hay en varios elementos ha atacado Nayib Bukele a la UCA.
al padre Tojeira, por ejemplo, que lo ataca sistemáticamente en redes sociales, al actual rector también, a lo que se dice en los medios de la UCA. Entonces los considera dentro del aparato de lo que Nayib Bukele llama los mismos de siempre. Entonces ese posicionamiento de Martín Baró y de Yacuría, entre otros mártires de la UCA, de la función social de la universidad, creo que es más necesario que nunca, lo cual no solamente abarca a la UCA, sino también a la Universidad de El Salvador, que ha tenido en sus autoridades un papel bastante cuestionable ante la instauración de este régimen autocrático. Y sobre la pregunta de las similitudes con Nicaragua, es muy buena, porque yo veo más diferencias que similitudes. La diferencia político-ideológica es muy clara entre un proyecto como el de Ortega y Murillo respecto al del clan Bukele, claramente pues de derecha y neoliberal con los Bukele y diferente con los Ortega Murillo. Otro elemento importante que ha jugado a favor de Bukele es que Bukele, a pesar de que desde marzo opera bajo un régimen de excepción y tiene más de 60,000 personas capturadas arbitrariamente en la cárcel, ha hecho un bajo uso de la violencia física directa y del crimen político, a diferencia de Ortega Murillo, del régimen Ortega Murillo, porque en Nicaragua vemos desde 2018 una policía represiva en la calle, presos políticos, organizaciones de la sociedad civil perseguidas, y eso afortunadamente hasta el momento no lo vemos en El Salvador. Hay una frase muy común de Nayib Bukele para burlarse de la oposición, cuando le señalan que es un autócrata o una neodictadura. Él señala: mi gobierno no ha lanzado una sola lata de gas lacrimógeno. Es una frase que repite. Él es muy de frases, de eslogans, de mensajes cortos, y ha posicionado mucho esa frase. Mi gobierno no ha lanzado una sola lata de gas lacrimógeno. Y tienen en cierta medida razón. Este fin de semana, por ejemplo, hubo la captura arbitraria de 8 niños en el departamento de Usulután porque escenificaron una obra de teatro. El ejército se sintió agraviado, era una obra de teatro sobre la guerra civil. El ejército se sintió agraviado y los detuvo, pero afortunadamente por la presión social fueron liberados el día de ayer, pero elementos de represión al nivel de Ortega no los vemos en El Salvador. Y por otro lado, otra diferencia o vinculación entre El Salvador y Nicaragua es los fracasos o la pérdida de rumbo del proyecto de izquierda. Entonces yo considero, esa es una lectura propia que estoy trabajando todavía tratando de formular, es que lo que está pasando hoy en día en El Salvador con el régimen de Bukele, en buena parte es responsabilidad del fracaso del FMLN. Nayib Bukele, antes de ser quien es hoy en día, pues fue un político oportunista que entró al Frente Farabuno Martí como partido político, que fue alcalde en 2 ocasiones, que fue parte de un pragmatismo de un partido político que se desvió de sus raíces o de su programa político para ganar a como diera lugar. No sé si les suene algún partido de por acá, pero algo así llevado al extremo. Y también el hecho de que el 80% de la población apoya a Bukele es que prefieren esto que está ocurriendo hoy a lo que ocurría en el pasado. En particular, algo que ha jugado muy a su favor de Bukele es que durante los gobiernos de Arena, y no se diga del FMLN, la violencia se disparó, la violencia de las maras, y hoy en día Nayib Bukele tiene una tregua con las pandillas. A pesar de que tiene un estado de excepción y que tiene a más de 60,000 personas en la cárcel, protege a los liderazgos de las pandillas. Estados Unidos los reclama en extradición y su Corte Suprema, que está totalmente subordinada a él, impide que sean extraditados. Hay algunos líderes incluso que han sido liberados, algunos incluso están en México, según algunas fuentes periodísticas, y Nayib Bukele tiene hoy en día la tasa de homicidios más baja desde que hay registro contemporáneo en El Salvador, pero es una baja con alfileres, porque es una baja negociada con esos actores criminales, que en el momento en que se rompa esa tregua, pues vamos a regresar lamentablemente a altos niveles de violencia, pero eso juega mucho a su favor. Mucha gente está feliz y está a favor de la mano dura, como lo estuvo en el pasado, pero está ahora más feliz porque ve que hay menos homicidios y que hay menos violencia en las calles, lo cual es cierto, pero son con medios completamente autoritarios y no sostenibles, ¿no? Entonces yo consideraría que hay más diferencias que semejanzas, pero finalmente ambos son regímenes autocráticos. Ahora, pues muchísimas gracias por la exposición, realmente fue
excelente. Y yo quisiera hacer dos preguntas específicamente en el sentido de cuál es el papel que está jugando Estados Unidos actualmente en El Salvador. Y por otro lado, ¿qué hay de las movilizaciones sociales? Si ven algunos grupos por ahí emergentes. Estas serían las dos preguntas. Edgar, ¿quisieras contestar? Sí, sobre el caso de los Estados Unidos es bastante ambivalente como de costumbre, ¿no? Porque por un lado hay una reprobación en el Congreso de los Estados Unidos respecto a lo que está haciendo Nayib Bukele. Hay varios hechos que han ocurrido en el pasado reciente. Antes de la elección legislativa, Nayib Bukele fue sin agenda, se le ocurrió tomar un avión privado e ir a Estados Unidos para tomarse fotos con personas del gabinete de Biden. Nadie lo quiso recibir porque sabían que los iba a usar, ¿no? Para tomarse fotos y decir que el gobierno de El Salvador estaba en buenos términos con los Estados Unidos y lo rechazaron. El Congreso de los Estados Unidos creó una comisión especial para hacer estas listas negras que les encantan, ¿no? Entonces ya van como 3 listas negras donde identifican a lo que reconoce el Congreso norteamericano como actores antidemocráticos y corruptos, y ahí está medio gabinete de Nayib Bukele, ¿no? Porque están los negociadores de la tregua, está la coordinadora de gabinete vinculada a actos de corrupción. Durante la pandemia hubo un saqueo de los recursos públicos abrumador. Hay suficiente evidencia periodística al respecto. Está el secretario de Salud, que era el ministro de Salud, que era uno de los principales proveedores del sector salud, ¿no? Con su familia vendiendo insumos médicos. Está el director de centros penales, que hizo negocio con la comida que iban a repartir para las personas privadas de libertad. Y está el líder de la bancada de Nuevas Ideas, que es el partido de Bukele, un partido familiar, algo así como un partido verde, pero más poderoso, súper más poderoso. Entonces, todos estos actores están en la lista negra de los Estados Unidos. Entonces, uno diría, pues el gobierno de los Estados Unidos está en contra del gobierno autocrático de El Salvador, pero si vemos las estadísticas sobre la cooperación en materia de seguridad, les dieron un buque hace poco, el flujo de recursos más o menos se mantiene. Hubo como ciertas sanciones mínimas, como fue algún recurso que iba a ser destinado a la policía y a la fiscalía ante el golpe de Estado, se destinó a organizaciones de la sociedad civil, pero no ha sido completamente sustantivo. Otro rol de los Estados Unidos fue designar un enviado especial. Entonces, Nayib Bukele, como se comporta como un mal adolescente, hizo berrinche cuando no lo recibieron en Estados Unidos, entonces él no recibió a Zúñiga, el enviado de Biden, y lo recibió después, ¿no? Y han hecho esos dimes y diretes. Discursivamente, Bukele sale diciendo que Estados Unidos no tiene que verlo como un patio trasero y que no se meta, etcétera, que no se meta en sus asuntos, pero al mismo tiempo se mantienen ciertos niveles de cooperación. Y un aspecto muy importante en esta relación es el acuerdo migratorio TPS, que es el Tratado de Protección Temporal, donde no se ha roto. Las y los salvadoreños que tienen visas permanentes o temporales aún la mantienen en ese acuerdo. El tema de las remesas, cuando salió el Bitcoin en El Salvador, una de las hipótesis era, Nayib Bukele está buscando una ruta en el caso de que Estados Unidos le cierre la ventanilla de las remesas, lo cual pondría en una crisis gravísima a El Salvador, entonces quiere que los envíos sean por Bitcoin, ¿no? Pero no ha habido ningún tipo de interrupción, entonces ha habido esa ambivalencia, ¿no? Entre en esa reprobación pública que tiene que hacer Estados Unidos ante una autocracia, pero si es una autocracia que no le pone en peligro su hegemonía o dominación, pues no va a hacer nada al respecto, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decir en términos muy generales sobre el rol de los Estados Unidos y sobre la resistencia. Ante cualquier dictadura y ante cualquier régimen autocrático va a haber resistencia, aunque sea mínima, ¿no? Y El Salvador es un campeón mundial en la resistencia desde 1932 hasta la fecha, ¿no? Entonces, así sean 2 personas, van a estar ahí. Y las están hoy en día. En la oposición partidista es prácticamente nula. El FMLN ya desapareció, tiene 4 diputados y están peleados 2 contra 2, ridículamente, en una asamblea de 84 diputados, imagínense, ¿no? Están peleados 2 contra 2. Esa sería la única oposición partidista que no existe, ¿no? Está en lona y probablemente jamás se va a recuperar ya. Entonces, un instrumento político de oposición tiene que ser algo nuevo. No sabemos todavía qué. Otros partidos opositores tienen un representante,
nuestro tiempo, vamos, entonces es prácticamente nada institucionalmente. Pero en el movimiento social salvadoreño hay un bloque popular de resistencia a las políticas de Bukele, que es bastante mínimo, pero ha tenido algunas victorias simbólicas. Yo creo que la más destacada ocurrió el año pasado, el 15 de septiembre. En Centroamérica se celebra la independencia, igual en el mismo día que nosotros, y Nayib Bukele tenía preparado todo un espectáculo para porque aparte era el bicentenario para ellos, ¿no? Entonces era una fecha muy importante y fue una movilización, no fue masiva, pero sí ha sido la movilización más importante que ha habido desde que Nayib Bukele tomó el poder, en oposición a las políticas autoritarias de Nayib Bukele. Entonces el movimiento social siempre va a estar ahí, articulado hoy en día bastante debilitado. Hay varios factores, no me quiero extender mucho, pero al menos entre 2009 y 2019, cuando el FMLN gobernó, el movimiento social estaba muy agremiado al partido político. Entonces, si este partido hoy en día está en la lona y ya casi en desaparición, falta esa articulación que estaba en el pasado, entonces el movimiento social salvadoreño parece no estar tan articulado o fuerte, pero de que existe, existe. Nada más mencionaría por último que un hecho también muy simbólico es lo que ocurrió ayer y hoy. Estos niños que detuvieron arbitrariamente fue precisamente gracias a la presión social y de los movimientos de siempre, comunidades eclesiales de base. Por ejemplo, los 8 niños eran parte de una comunidad en Jilisquillo, en Usulután, y entonces ese movimiento social de los mismos de siempre es el que va a estar ahí resistiendo, pero pues lamentablemente hoy en día es mínimo. El Nayib Bukele tiene una forma de burlarse de ellos, de hecho, ante una encuesta de opinión donde ha salido más alto, salió con 97% de aprobación, entonces desde entonces a la oposición le dice el 3%. Entonces dice, los del 3% probablemente son más ya hoy en día, pero siguen siendo mínimos. Y entonces, pues, lamentablemente es un poco o muy desalentador el panorama. Sin embargo, pues, los pocos que estén ahí, y pues, no está de más decirlo que con la solidaridad internacional de siempre también. Muchas gracias, Edgar. Muy valiosas las aportaciones, creo que enriquecen mucho el panorama. Yo nada más para ir cerrando quisiera comentar algo que quería comentar desde la participación de Otón, que es que El Salvador es un territorio de 21,000 kilómetros cuadrados. Quiere decir que es más pequeño que Guanajuato, que el estado de Guanajuato. Quería nada más que lo dimensionáramos un poco en ese sentido. Son 21,000 kilómetros cuadrados, que tuvo una guerra civil que duró alrededor de 13 años y murieron 75,000 personas, y que había, como bien comentan tanto el doctor Baltasar como Otón, que los desaparecidos, la pobreza, y que de alguna manera la opción que tomaron los jesuitas en ese momento fue precisamente hacia los pobres, y fue una postura crítica práctica, además. Entonces, creo que era importante comentarles que ellos mueren dentro de la universidad, ya se los comentaron, pero hay que dimensionarlo como si aquí pasara y entraran a matar a los jesuitas que viven en el Lux. Sería de ese tamaño, por decirlo así. Y considerando también que el pensamiento y todo el trabajo que ellos dejaron, todo este legado teórico, pero también práctico, porque todo esto fue a partir de lo que ellos estuvieron trabajando con los pobres, que es la mayoría de la población en El Salvador, donde había matanzas. Un día podían estar ustedes teniendo una bomba al lado de su casa, podían estar desapareciendo a sus amigos. Creo que estos son temas que no son lejanos para México, pero que si los dimensionamos en un espacio tan pequeño y de una manera tan intensa como lo vivió en El Salvador, creo que podríamos entender un poco más cómo lo está viviendo México, pero a una escala mucho más, porque el territorio de alguna manera lo permite, ¿no? En ese sentido, creemos que es importante no perder de vista lo que trabajaron estos jesuitas y por qué estamos conmemorando el acto de su martirización, su matanza en 1989, y para eso vamos a tener más actividades, entre ellas
El lunes va a haber también un panel acerca de teología de la liberación que creo que va a ampliar un poco más estas preguntas que hacían de, bueno, ¿y cómo se puede tomar eso en la actualidad acerca de lo que pensaban o lo que hacían Ellacuría, Martín Baró, Segundo Montes? Bueno, precisamente de eso nos van a hablar el lunes a las 11 de la mañana en este mismo espacio, y el miércoles va a hacer una presentación del pensamiento de Ignacio Ellacuría y nos va a participar el rector. Va a estar también un documental y les vamos a enviar la información próximamente. ¿Sale? Muchísimas gracias a todos y bueno, agradecemos también tanto a Otón como a Edgar por su participación y les vamos a entregar unas constancias de parte de la universidad por su participación en las jornadas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por asistir. En breve les estaremos mandando una encuesta para que nos evalúen el cómo estuvo el evento. Se las haremos llegar por correo electrónico. Y pues como comentó Ali, se vienen muchos eventos más de este tipo, entonces para que estén al pendiente también por ahí. ¿Ah? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.